¿Cómo se encuentran? Es un gusto que nos acompañen en una sesión más de Ciencias Química. Soy la maestra Emma Yolanda Flores Nava. Les damos la bienvenida, alumnas y alumnos. Yo soy la profesora Almabelia Lora Ángeles. ¿Les parece que iniciemos con una frase para reflexionar? ¿Qué frase propone maestra Alma? Me gustaría compartirles la siguiente. Cuando más debes de luchar es cuando estás cerca de la meta. Estas son palabras de Rodolfo Nerivela, el primer astronauta mexicano en alcanzar las estrellas. En esta sesión trabajaremos en el proyecto titulado ¿Cómo evitar la corrosión? El propósito es proponer preguntas y alternativas de solución a una situación problemática y con ello tomar decisiones que estén relacionadas con el desarrollo sustentable. ¿Qué materiales van a necesitar para esta sesión? Su bitácora científica o cuaderno de ciencias química, libro de texto de ciencias 3, lápiz, colores y bolígrafo. Además requerimos de su disposición al trabajo colaborativo, participación y respeto. Procuren ser como un protón y tengan siempre una actitud positiva. Estimadas y estimados compañeros, en esta ocasión les proponemos que guíen a sus estudiantes ante las inquietudes que pueden originarse, tanto en esta sesión como en otras, mediante el uso de la siguiente herramienta didáctica. La estrategia de V de Gowin, como la que mostramos en el ejemplo. Maestra Alma, ¿sabe de qué están hechas las naves espaciales? Me imagino que en su diseño se debe considerar una estructura capaz de resistir aceleraciones, variaciones de temperatura e impacto de los micrometeoritos, entre otros factores. ¿Ustedes de qué materiales se imaginan que están hechas? ¿Metales? ¿Cerámicas? ¿Plásticos? ¿Creen que estas estructuras resisten el mismo tipo de daño o alteraciones en la Tierra que en el espacio? Expliquen su respuesta. Con la información que ya tienen sobre algunos materiales, deduzcan cuáles podrían ser los más apropiados. Maestra, algunos alumnos están platicando sobre la pregunta. Veamos. Maestra, ahora que las estoy viendo, yo pienso que no sería conveniente que las naves espaciales sean de plástico, porque al someterlo a alta temperatura se derrite. Yo creo que lo mejor sería de metal. No pienso que sea de metal. Si aquí en las condiciones de la Tierra hemos observado que se llegan a picar. Pero bueno, no sé si en el espacio existen las mismas condiciones que en la Tierra para permitir la alteración de los metales. He encontrado varios factores que provocan que se esté deshaciendo el metal acá en la Tierra. Yo que pensaba que tenían demasiada dureza, sin embargo, desconozco las condiciones que hay en el espacio. Es conveniente que nos ayuden a investigar cuál es el factor causante de que los metales se vuelvan tan frágiles como el polvo aquí en la Tierra, para después indagar si son las mismas condiciones que en el espacio. Es un misterio que debemos resolver. Volvámonos detectives químicos. Elemental, mi querida Alma. Los detectives son personas que estudian hechos y fenómenos, recordando a ese famoso personaje inglés que utilizaba técnicas, formulaba hipótesis, hacía observaciones o implementaba experimentaciones para comprobar sus hipótesis. Dicho personaje analizaba la información experimental, como la documental, y por último daba a conocer sus resultados. Maestra, lo que quiere decir es que era un investigador. Si lo analizamos, hacía de cada misterio un proyecto. Así es, resolvía algunos misterios. Nosotros también investigaremos cuál es el factor causante de las alteraciones en los metales, que también resulta con grandes pérdidas económicas. Además, averiguaremos qué podemos hacer para frenarlo y propondremos alternativas de solución a este grave problema. Manos a la obra. Ya tenemos nuestro caso. ¿Cuál es el factor que causa el deterioro del metal? ¿Cómo podemos detener su ataque? Ustedes en casa seguramente tendrán más preguntas, formúlenlas.
Si recuerdan bien a este personaje, tal vez recuerden que trabajaba en equipo. Ustedes también pueden trabajar de manera colaborativa. Tal y como lo haría un detective, observemos las evidencias químicas. Este es un metal de la fachada en donde vivo. Al acercarme, me pude dar cuenta que se volvió peligroso. Observen el cesto de basura que es de metal. Esta otra es en Veracruz, en una plataforma petrolera. Esta es de una cortina de metal. Miren también la maceta, hecha de una cubeta de metal. Pero son lugares tan diferentes y distantes. Eso no es por acción del ser humano, ¿o sí? Bueno, ahora que hemos observado, ¿qué factor consideran ustedes que es el causante? Formulen una hipótesis con base en lo que conocen. ¿Cuál o cuáles creen que serán los propósitos de investigar todo esto? ¿Para qué nos va a servir? También debemos contar con un cronograma de actividades donde asignemos roles de participación de los integrantes y fechas de entrega del plan de acción. Es preciso diversificar las actividades y considerar la información documental, experimental y de campo. También es importante definir el medio en el que se va a compartir la información de acuerdo con los recursos disponibles y tener presente a quién estará dirigida la información. Es fundamental que cada proceso tenga una evaluación. No solo se trata de aplicar un examen, sino de evaluar si nuestro proceso fue adecuado o hay que plantearlo de otra manera. Es momento de saber si otras personas han realizado antes alguna investigación acerca de nuestro caso. Así es, revisando la bibliografía, hemos dado con el villano de esta historia. Y no se trata de ninguna persona, sino de un proceso químico muy conocido. ¿Cómo es eso posible? Si los metales como los conocemos en forma, textura y función no aparecieron así por arte de magia. Claro que no. Estos metales tuvieron que pasar por un proceso de manufactura de las materias primas y por ahí vamos a comenzar. Desde el principio del ciclo, los metales forman parte de la naturaleza y de la corteza terrestre. Se les encuentra como minerales, mayoritariamente como óxidos y otras sales, como sulfuros, cloruros, sulfatos o carbonatos. Seguro lo recuerdan de sesiones pasadas. El proceso principal para obtener estos metales es la metalurgia. Que por cierto son procesos complejos y costosos, ya que emplean grandes cantidades de energía. ¿Qué ejemplos de minerales se les ocurren? Hematita, magnetita, limonita, siderita, pirita, entre otros. Estos son ejemplos de minerales de los cuales se podrá extraer el hierro a partir de este proceso metalúrgico. ¿Por qué el hierro se encuentra formando óxidos? ¿Por qué no se produce de forma libre en la naturaleza? ¿Creen que los óxidos de hierro son más estables que el hierro en su forma libre? Como lo pueden imaginar, los minerales presentes en la naturaleza son más estables que el metal en su estado elemental. En consecuencia, tarde o temprano el metal regresa a su forma más estable. Esto quiere decir que el ciclo que se inició con el mineral a partir de que se extrajo el metal termina cerrándose cuando el metal se corroe y se vuelve a transformar, por ejemplo, en óxido. El proceso del que hablamos se llama corrosión. La corrosión es un proceso químico a través del cual un metal o una aleación pasa de estar en su estado elemental a otro estado en el que comúnmente forma parte un óxido. Aquí tenemos otra evidencia, mi querida Alma. Utilicemos nuestras lupas para observar los átomos. Como ya hemos visto en casos anteriores, un átomo está formado por 3 tipos de partículas subatómicas: electrones, protones y neutrones. ¿Recuerdan qué cargas tiene cada una de estas partículas? Para que un metal se oxide, es necesario que los átomos que lo constituyen pierdan electrones. Cuando los átomos de un elemento ceden 1 o más electrones,
se convierten en átomos cargados positivamente y se les denomina cationes. Los cationes pueden dispersarse en el entorno o pasar a ser parte de la capa de óxido. Los electrones juegan un papel clave, por lo que la corrosión se clasifica como un proceso electroquímico. Los electrones no pueden acumularse en la superficie del metal. Siempre que el metal se oxida, es necesario que haya disponible otra especie química que acepte esos electrones, el agente oxidante. Cuando el material metálico entra en contacto con el aire y con cierto grado de humedad, es el oxígeno del aire el que lleva a cabo este proceso químico al ganar electrones. El oxígeno, al reaccionar con los iones de hidrógeno y los electrones, pasa por una transformación química y como resultado se convierte en agua. ¿Por qué es importante conocer la corrosión? Mis estimados detectives químicos, ¿pueden responder a esta interrogante? Demos un paseo y busquemos más pistas, evidencias. Observen esta muestra de mi auto. Acérquense más. Más. Está hecho de acero, una aleación de hierro con carbono. Todo este desastre comenzó con un pequeño rayoncito en el mercado. Al poco tiempo aparecieron unas manchitas y luego unos pequeños agujeros alrededor de la pintura saltada. Luego la situación empeoró. Un día que fui a Veracruz, lo estacioné cerca de la playa en un ambiente marino. Estuvo lloviendo por mucho tiempo y además lo dejé cerca de una área industrial, donde descubrí que había lluvia ácida. Ahora está así. Tendré que darle un mantenimiento mayor. A principios del siglo XIX, India era parte del Imperio Británico, por lo que los enemigos del ejército británico no eran propiamente hindúes. Los cartuchos explotaban por sí solos estando dentro del arma. Al ser examinados, se observaron pequeñas fisuras en los cartuchos que eran consecuencia de procesos de corrosión. Se descubrió que existía una relación entre la velocidad con la que aparecían las fisuras y la época del año. El problema aumentaba en los meses del monzón, cuando la humedad y la temperatura suelen ser altas. Sin embargo, las fisuras no se hubieran iniciado de no haberse guardado las municiones en establos, donde el aire estaba saturado de amoníaco a causa de la evaporación de la orina de ratas y el estiércol del ganado. Hay metales que no se deterioran por la corrosión. Un ejemplo de ello es el oro. A los metales que difícilmente se corroen se les conoce como metales nobles. Solo se deterioran cuando entran en contacto con agentes químicos muy específicos, que pueden ser temperaturas elevadas, altas concentraciones o porque son particularmente agresivos. Otros metales de esta familia son el platino, el iridio, el paladio, entre otros. Estos metales se encuentran en la naturaleza en su forma elemental, es decir, que no se requieren complejos procesos metalúrgicos para extraerlos de su mina o del mineral que los contiene. Sin embargo, son poco abundantes en la corteza terrestre, lo que hace que su precio sea elevado. Se les conoce también como metales preciosos y son frecuentemente empleados en joyería y orfebrería, precisamente por su capacidad de permanecer prácticamente inalterables con el paso del tiempo. Hay varias formas de saber qué metal o aleación se va a corroer con mayor facilidad. Una aproximación puede obtenerse a partir de una lista de materiales que se denomina la serie galvánica, como la que se muestra en la siguiente tabla. Ordenen a los metales y ubiquen arriba los que tienen menos facilidad para oxidarse, los metales menos reactivos o nobles, y abajo a los metales más reactivos. Esta tabla nos sirve para estimar cuál de ellos se atacará primero. Por ejemplo, en una pieza de hierro o acero en contacto con magnesio en agua salada, el magnesio se oxidará primero por ser más reactivo que cuando se agote atacará al hierro. También es la base de una de las formas más conocidas de enfrentarse a la corrosión. Mientras haya magnesio en contacto con el hierro,
este no se va a ver afectado por la corrosión. Así los metales más reactivos, los ubicados más abajo de la tabla, protegen a los menos reactivos. Este es el fundamento de un método conocido como protección catódica por ánodo de sacrificio. ¿Quiénes son los cómplices de la corrosión? No solo se requiere un metal, el proceso es más complejo y requiere de la participación de 3 cómplices para poder iniciarse y avanzar. Se necesita, por supuesto, el metal, y está en la parte inferior de la tabla mejor. Por ejemplo, las láminas galvanizadas de un techo en acero recubierto con zinc. Para que el zinc se corroa, los átomos neutros que lo componen deben perder electrones, abandonar su forma elemental y convertirse en átomos con carga neta, iones. Para conseguir una configuración que minimice su energía, los haga más estables, los átomos pueden perder 1 o más electrones, dependiendo de cómo están acomodados los electrones en el átomo neutro. Como al perder electrones los iones pueden con carga positiva, se les denomina catión. Empleemos el lenguaje simbólico de la química. Esta etapa se representaría de la siguiente manera. El átomo que nos va a dar el catión más los electrones. Por ejemplo, el zinc que nos va a dar zinc 2 más 2 electrones. A este proceso se le conoce como oxidación. Debido a que los electrones no pueden acumularse en la estructura del metal, requieren una sustancia que sea capaz de captar los electrones liberados. El segundo cómplice es el metal que está en contacto con el aire o con algún medio líquido que contenga aire disuelto. En estos casos es el oxígeno presente en el aire quien cumple la función de captar los electrones y al reaccionar con el hidrógeno se transforma en agua, recurriendo nuevamente a los símbolos químicos. El proceso quedaría representado así: oxígeno molecular más protones y más electrones, que nos va a dar agua. A la etapa en la que los átomos de un elemento aceptan electrones se le denomina reducción. Busquemos al tercer cómplice aquí. Una conexión de aluminio de buen grosor. Esta conexión pertenece a una tubería transportadora de agua. Observemos su superficie. Esta área es lisa, con dureza como todos los metales, pero ¿puedes ver aquí esos hundimientos y aquí esto cacarizó? Se estaba picando. El aluminio que se encuentra en la zona inferior de la tabla galvánica es muy reactivo. Bueno, un metal y un entorno aireado tampoco son suficientes para que el proceso de corrosión avance, por lo que se necesita de un tercer cómplice, que es por cierto abundante y lo podemos encontrar en el aire, el cual varía sus proporciones dependiendo de la zona en que se encuentre. ¿Saben de qué hablo? Agua la podemos encontrar en forma líquida o como vapor de agua. Poseen la capacidad de disolver los iones que se producen permitiendo que se alejen del sitio en que se forman. La presencia de agua hace posible que los iones se muevan y así se cierra también el circuito de cargas positivas que se producen en la oxidación y los electrones que se transfieren en la reducción. Y no se requieren grandes cantidades de agua. Basta una pizca de humedad en el ambiente para que la lista de cómplices necesarios esté presente y se inicie la corrosión. En este proceso, los 3 son imprescindibles, por lo que si faltara cualquiera de ellos, no se iniciaría el proceso de corrosión. ¿Sabían que las bacterias son microorganismos y algunas de ellas son participantes estelares en los procesos de corrosión? El 9 de agosto de 2000 hubo una explosión en un gasoducto de Nuevo México, Estados Unidos. Un gasoducto es una enorme tubería de acero empleada para transportar gases combustibles. La causa fue un importante problema de corrosión en la pared del gasoducto.
Muchas bacterias producen ácidos como resultado de su proceso respiratorio. Las bacterias sulfato-reductoras son particularmente agresivas, ya que generan ácido sulfídrico. Este compuesto es especialmente dañino para la mayoría de los aceros. A este tipo de corrosión se le conoce como corrosión microbiológica o corrosión inducida por microorganismos. Ahora que hemos desenmascarado al agresor de los metales, veamos qué ha hecho el ser humano para protegerlos. Los métodos que se aplican para proteger a los metales de la corrosión se basan en impedir la acción de alguno de los 3 participantes que ya comentamos. Por ejemplo, si es un medio líquido, se puede colocar aceite en vez de agua, ya que los iones no podrán disolverse. Como saben, en muchos talleres mecánicos los metales se conservan libres de óxido por más tiempo si se les cubre con una capa de aceite o grasa. Así funcionan algunos recubrimientos anticorrosivos. Una película de pintura sobre un metal puede actuar como una barrera física, impidiendo el contacto directo entre el metal y el oxígeno del aire. Para que esto sea eficiente, hay que tener cuidado con las imperfecciones, defectos o poros en las estructuras metálicas, ya que el oxígeno es un gas y las pequeñas moléculas pueden atravesar cualquier resquicio que haya dejado sin cubrir. Dato corrosivo. Observen el mapa. En 2005, de los 14 millones de toneladas de acero que se produjeron en México, 2.8 millones se utilizaron para reponer material perdido por efecto de la corrosión, cuyo proceso tiene un costo aproximado de alrededor de 25,000 millones de dólares. Reto corrosivo. ¿Cómo explicarían las diferencias y similitudes en los niveles de corrosión que se observan en el mapa? Por lo anteriormente presentado, se debe de atender este fenómeno químico. Así es, mi estimada Alma. El 28 de abril de 1988, un Boeing 737 sufrió un accidente catastrófico al perder parte del fuselaje en pleno vuelo. En las investigaciones se determinó como causa la falta de mantenimiento, que no detectó la corrosión en el fuselaje. No obstante, en 1981, otro avión sufrió los mismos daños, dejando un centenar de víctimas. En Guadalajara, México, en 1992, una secuencia de explosiones de gasolina en el sistema de alcantarillado destruyó 12 kilómetros de calles. Fallecieron 206 personas, casi 500 resultaron heridas y unas 15,000 quedaron sin hogar. Algunas tuberías de drenaje habían sido reemplazadas por tubos de cobre revestido de zinc, ubicados cerca de una tubería de acero de una abastecedora de gasolina. La humedad de la tierra hizo que los metales sufrieran corrosión galvánica, por lo que se filtró el combustible al subsuelo. La acumulación de vapores y una chispa como detonante provocaron la tragedia. Con base en lo que ahora conocemos de este proceso químico, ¿qué se requiere para que exista la corrosión? ¿Qué condiciones favorecen para que se lleve a cabo este fenómeno? Ahora, detectives químicos, les toca reflexionar y proponer las medidas de prevención ante este fenómeno químico. ¿Cómo lo pueden detener? Recuerden que una parte importante de los proyectos es dar a conocer los resultados de sus investigaciones. Así es. ¿Cómo se les ocurre presentar o dar a conocer los resultados de su proyecto? Podría ser que elaboren un video donde propongan las medidas que se deberían aplicar para evitar la corrosión. No olviden indagar de qué materiales están hechas las naves espaciales y reflexionen. ¿La corrosión se podrá dar en el espacio? Recuerden que la corrosión forma parte de las reacciones de óxido-reducción. Por ello les presentamos a otro gran detective químico que nos hablará de este tipo de reacciones y su importancia en la vida diaria. ¿Quieren conocer más acerca de este caso? Les recomendamos Más allá del derrumbe 1, 2 y 3. De los autores Javier Ávila Mendoza y Joan Genesca. Lo pueden encontrar en la colección La Ciencia para Todos. O en las direcciones electrónicas que aparecen en su pantalla.
Nos dio un gusto enorme haber resuelto junto con ustedes un caso más en Aprende en Casa. Reconozcan que a partir de un proyecto podemos entender, comprender y resolver fenómenos y procesos químicos que tienen impacto en nuestra vida diaria. Recuerden los 4 pasos de un proyecto: planeación, desarrollo, comunicación y evaluación. Arranquen su proyecto. Nos vemos en la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.